La Iglesia Cristiana Evangélica de Torre del Campo le invita a escuchar el siguiente mensaje de la Palabra de Dios, titulado La gracia del Señor con Noé. Buenos días, querido hermano. Vamos a seguir con los estudios acerca de Génesis. A mí me ha correspondido lo que es el capítulo 7 y el capítulo 8, que nos habla acerca del diluvio. Decir en primer lugar que el libro de Génesis presenta el testimonio de los actos de Dios, en su propósito de tener comunión con el hombre desde la creación hasta el desarrollo de un pueblo escogido. Estos actos de Dios son presentados en estrecha relación con la respuesta tanto de la creación como de la humanidad a Dios. Básicamente, Génesis testifica que Dios creó el mundo y la humanidad para establecer una relación especial con ambos. Esta relación siempre está basada en la gracia de Dios y en su soberanía y la respuesta libre del hombre. Pero el tema central permanece siendo Dios, el Dios que crea el mundo y lo sustenta, que crea y llama al hombre a una vida de comunión con Él. El Dios que, fiel a su propósito, trae también juicio y redime. Génesis es un libro narrativo que describe las acciones de Dios. Decir que Dios, únicamente Dios, es el único protagonista de las acciones que acontecen a los diversos personajes a través de toda la palabra. Vamos a ir viendo que Noé es pregonero de justicia y vive en obediencia a Dios, el Dios todopoderoso y soberano, que con misericordia salva a Noé y castiga, después de mucha paciencia, el pecado y la maldad del hombre con el diluvio. Dios es soberano. El pecado tiene consecuencias, terribles consecuencias, que Dios castiga, pero Él obra con amor y gracia para con su Hijo, que le obedece, así como Noé. A pesar de que es cierto que multitud de personas pudieron haber oído directamente de labios de Noé estas advertencias del juicio del diluvio, la condenación del mundo que resultó de su fe consiste más bien en el contraste de su vida piadosa y creyente frente a las vidas de todas las demás personas de su época. Solo a Noé pudo decir Dios: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. El hecho de que ninguna otra persona de su época tuvo la fe y la rectitud de Noé se convirtió en la condenación del mundo. El acontecimiento del diluvio es de suma importancia para el cristianismo bíblico. El diluvio podemos afirmar que fue un hecho histórico. La Biblia no solo enseña que hubo un diluvio universal, decretado por Dios a causa de la rebeldía y la corrupción de la humanidad, sino que también profetiza que habrá otra intervención divina al final de los tiempos. El mundo presente será destruido por fuego, nos dice 2 de Pedro 3:7. La Biblia, la Sagrada Escritura, dice claramente que tanto el juicio del diluvio en los días de Noé como el juicio en los días finales se basan en la justicia retributiva de Dios. La humanidad en los días de Noé desafió a Dios, rechazó su revelación y su oferta de perdón, y la humanidad de los postreros tiempos repetirá la misma actitud y quizás peor. Por lo tanto, el juicio de Dios será peor, sin olvidar que la gracia de Dios, siempre la gracia de Dios, no cesa de actuar. Dios proveyó en aquel entonces un medio de salvación cuando le ordenó a Noé que construyese el arca. Decir que el antitipo del arca es Jesucristo, y mediante su sacrificio en la cruz, Dios ofrece a los pecadores, a ti y a mí, perdón de pecados
y el regalo de la vida eterna. La cuestión, cambiando un poquito de tema y siguiendo de la naturaleza y la extensión del diluvio, han sido discutidas por muchos años. Hay quienes creen que el diluvio fue local, es decir, que solo afectó a Mesopotamia. Un número importante de escritores, incluyendo algunos cristianos, se han dejado arrastrar por la comunidad evolucionista y racionalista y se han apartado de la enseñanza clara de la Escritura, que con toda claridad y contundencia enseñan que el diluvio fue universal, y lo vamos a demostrar a continuación. Fue un juicio divino que afectó a toda la tierra y sus habitantes, y su familia, la familia de Noé, y él mismo, son los únicos justos, fueron librados de aquella catástrofe. Jehová Dios contempló la maldad y la violencia que había en la humanidad en aquellos tiempos, y según el texto bíblico, le dolió en el corazón. Nos dice Génesis 6:6. Entonces le dijo a Noé que comenzara la construcción del arca. Hazte un arca de madera de gofer, hará aposento en el arca, y la calafateará con brea por dentro y por fuera. Nos dice Génesis 6:14. Dios le explicó a Noé su plan. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrará en el arca tú, tu hijo, tu mujer y las mujeres de tu hijo contigo. Génesis 6, 17 y 18. Noé invirtió 120 años, que se dice muy pronto con la boca, 120 años en la construcción del arca. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Empieza diciéndonos el capítulo 7 de Génesis, de los versículos del 1 al 4. Como expresa el texto claramente, el diluvio universal fue un acto divino, como expresión de su justicia retributiva. El pasaje contiene 2 imperativos. Entra tú y toma a tu familia. La base de la entrada de Noé en el arca es expresada en la frase porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Decir que nadie, absolutamente nadie, ni antes ni ahora, puede entrar en la presencia de Dios desprovisto de una justicia igual a la de Dios. Y esa justicia se obtiene solamente mediante la fe en Cristo. El autor de la carta a los Hebreos dice que Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Dios está cumpliendo su promesa que había hecho muchos años antes. Dios siempre cumple su promesa. Lo podemos decir de forma categórica. Dios siempre cumple su promesa. Y eso es una demostración de su fidelidad, porque solamente Dios es fiel. El propósito del uso del arca, además de salvar la vida de Noé y de su familia, se expresa también en el versículo 3, para conservar viva, nos dice el texto, la especie. Si el diluvio no hubiese sido universal, ese propósito hubiera sido irrelevante. Dice que Dios, el Señor, en el texto pone Yahvé, y su nombre, Jehová, es el único. Es el Dios guardador del pacto. Su nombre significa autosuficiente, el eterno, el que es, el que ha sido, el que será, el que tiene vida existente en sí mismo y de sí mismo y no depende absolutamente de nadie. Aparece más de 6.000 veces en el Antiguo Testamento. Su nombre siempre señala, el nombre del Señor, la relación íntima con su pueblo. Y ese es nuestro Dios, un Dios Emmanuel, que es Dios con nosotros. Para nosotros los cristianos es el Padre, es el amigo, es el hermano que no se avergüenza de nosotros, es nuestra roca fuerte, es nuestro refugio. La Escritura enseña que el Espíritu de Cristo, sin duda el Espíritu Santo, estaba en Noé. Aquel varón de Dios fue guiado por el Espíritu de Dios para que entrase en el arca, con su familia.
y fuesen librados de aquel terrible juicio. Dios tomó la iniciativa, como siempre Dios toma la iniciativa, con amor y para salvación, y capacitó a Noé para que entrase en el arca. Si no hubiese sido por la gracia de Dios manifestada a Noé y por la justicia de Dios que lo protegía, Noé no habría podido caminar con Dios. Fue la gracia de Dios lo que salvó a Noé de perecer como los demás. La salvación de Noé y su familia fue sin duda la obra del Dios soberano. La salvación siempre, siempre, siempre viene de Jehová. Nunca es obra del hombre. Noé entró en el arca cuando Dios se lo ordenó, no cuando decidió hacerlo, porque Dios es el que tiene el control de todo. Dios dio a Noé una nueva posición delante de él y lo declaró justo. Y pensad qué bonito es que a cada uno de nosotros nos haya también, como a Noé, declarado justo a través de la sangre de Cristo. Y fue precisamente que declaró justo a Noé sobre la base de los méritos del Redentor. La justicia de Noé se fundamenta en la sangre derramada por el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Noé poseía, al igual que cada uno de nosotros los cristianos, la única justicia que agrada a Dios, es decir, la que se recibe mediante la fe en el Todopoderoso. Al igual que nosotros tenemos y compartimos esa misma fe que la de Noé. Dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Génesis 7:5. Noé no hizo lo que le parecía, sino que de manera objetiva y humilde hizo la voluntad de Dios en su totalidad. Es evidente que su objetivo era agradar a Dios. No sería fácil para Noé obedecer a Dios en medio de tanta oposición, pero lo hizo y Dios fue glorificado en ello. Y pensad que en nuestra obediencia Dios es glorificado. El autor de Génesis, que es Moisés, menciona que Noé tenía 600 años cuando comenzó el diluvio. Durante 120 años había estado advirtiendo a su generación que vendría el juicio destructor del diluvio, pero todos ignoraron el mensaje de Noé. El Señor Jesucristo menciona lo que ocurrió de esta manera, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que el diluvio se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículos del 38 al 39. Génesis 7, versículos 7 y 8, hace mención de los animales que entrarían en el arca. Decir que hubo absoluto orden, porque tenemos un Dios de orden, no de caos. Dice el texto que vinieron a Noé al arca. Noé no buscó a los animales, porque fueron a él enviados por Dios. Una vez más, la soberanía de Dios entra en acción, porque Dios es soberano, ha sido, es y será soberano, y Él reina, reinaba y reina hoy. La soberanía de Dios, como decimos, entra en acción y cumple su propósito en cada detalle, sin que nada escape de su control. De ahí que podamos descansar en que Él tiene el control absoluto también en nuestras vidas, en las circunstancias que podamos vivir en nuestras vidas. Y sucedió, dice el texto, que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y la catarata de los cielos fueron abiertas. Génesis 7, versículos 10 y versículo 11. La semana de gracia pasa y comienza el gran juicio del diluvio. Debe observarse que el autor de Génesis es muy meticuloso al proporcionar la fecha del diluvio. El diluvio fue un acontecimiento histórico, como hemos dicho antes, y no fue un acontecimiento mitológico. Tuvo lugar aproximadamente 1655 años después de la creación. De modo que podemos decir que el diluvio fue producido por la ruptura de la fuente escondida dentro de la tierra,
que empujaron mares y ríos por encima de sus márgenes, y por la lluvia que continuamente e incesantemente por 40 días y por 40 noches no cesó. Milagro de Dios, al igual que abrió el Mar Rojo o tantas otras maravillas que Dios hizo, en este caso para juicio. Después de que Noé y su familia y la gran cantidad de animales hubieron entrado en el arca, Moisés escribió: y Jehová cerró la puerta. Fue Jehová Dios quien personalmente cerró y selló el arca. Ese acto de Jehová señala el hecho de que Noé y su familia fueron salvados por un acto de la gracia soberana de Dios, no por intervención humana. Aquel acto de Dios separó a Noé y su familia del mundo que estaba a punto de perecer. Así igualmente, cada uno de nosotros, los cristianos, hemos sido sellados, y hay un paralelismo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Podemos ver aquí en estos pasajes un cuadro maravilloso de la provisión del Señor para la seguridad del creyente en Jesucristo, que es, como venimos diciendo, el antitipo del arca. Es Cristo y solamente Él quien es nuestro Salvador. La seguridad del creyente está en Cristo, y que el Señor cerró la puerta es la garantía de la seguridad de todo creyente. Como decimos algunas veces, se puede decir más alto, pero no más claro. Solamente en Cristo, solamente en Él. Juan 10, versículos del 27 al 30, dice Jesús: mi oveja oyen mi voz, y yo la conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Son palabras maravillosas de nuestro Señor Jesús. Continuamos avanzando en el texto y leemos: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y la agua crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron la agua y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de la agua, y la agua subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos, 15 codos, más alto subieron la agua, después que fueron cubiertos los montes. Génesis 7, del 17 al 20. La descripción es sencilla, pero a la vez majestuosa. El todopoderoso juicio de Dios y el amor manifestado en medio de la ira nos sorprende. La repetición, todos los montes, todos los cielos y la profundidad de la agua, ya que el arca se posó sobre los montes del Araná con 5.182 metros, apoyan seriamente el hecho de que el diluvio fue universal. En 7:21 de Génesis dice Dios: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de ave como de ganado y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Y el 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 5 meses. 5 meses continuaron las aguas del diluvio en la tierra. El relato bíblico es claro y terminante. Toda la vida que había estado sobre la tierra fue destruida conforme a la palabra de Dios. La única vida que quedaba, conforme a la promesa de Dios, estaba en el arca. El Dios soberano y todopoderoso establecería un nuevo comienzo con Noé y su pequeña familia. Dios continúa con su plan original y manifiesta su gloria dentro del tiempo de la historia y de los hombres. La culminación de este plan tendrá su cumplimiento escatológico en el reino glorioso del Mesías, del que tú y yo formamos parte. Con las palabras: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales en el arca, la narración se aboca a la descripción del descenso gradual del agua hasta que el suelo estuvo totalmente seco. El descenso de la agua es registrado con el mismo lenguaje descriptivo que cuando estaban ascendiendo. El hecho de que dice el texto de que Dios se acordó es una manifestación del mismo Dios, un control eficaz de su fuerza, de los furiosos elementos. Y Dios hizo soplar un viento sobre la tierra
para que la agua se hundiesen y cerró las puertas del abismo y la compuerta del cielo para que la lluvia del cielo fuese contenida. No significa cuando vemos que dice el texto que Dios se acordó, que Dios se hubiera olvidado de Noé. El autor de Génesis utiliza aquí una figura de edición llamada antropopatía, que consiste en atribuir sentimientos humanos a Dios. Y dicha figura se usa aquí como una manera de expresar ese amor fiel y la intervención oportuna de Dios. El término hebreo significa actuar sobre la base de un compromiso previo con un compañero de pacto. Al actuar Dios sobre la base de su promesa previa en Noé, Dios se muestra a sí mismo como partícipe en el pacto digno de confianza. Tenemos un Dios digno de toda confianza. Fue fiel con Noé y lo es con cada uno de nosotros en la actualidad. Venimos diciendo que Dios tiene absoluta soberanía, tanto en el comienzo como en la culminación del diluvio. En el texto de Génesis 8, versículos 2 y 3, explica lo que ocurrió. Y reposó el arca en el mes séptimo, lo dice a continuación, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Génesis 8, 4 y 5. El lugar donde reposó el arca es ideal para el acceso de las diferentes regiones de la tierra y para la diseminación de los descendientes de Noé, encargados de repoblar la tierra. Dios escogió a Noé para realizar un nuevo comienzo de la civilización humana y escogió a uno de sus hijos, a Sem, para que fuese el progenitor de Abraham, quien a la postre daría al mundo la simiente a través de la cual toda la familia de la tierra serían benditas, nuestro Señor Jesucristo, y nos escogió a ti y a mí para la extensión del Evangelio. Estamos hablando de la acción de elección soberana de Dios. ¡Qué privilegio! Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo. Luego envió una paloma. Y dice que el cuervo salió y estuvo yendo y volviendo hasta que el agua se secaron en la tierra, nos dice Génesis 8, versículos 6 y 7. El uso de estas aves señala la gran capacidad de Noé frente a una situación difícil que enfrentaba. Y él conocía la naturaleza de la ave y usa de su inteligencia con la que Dios lo capacitó. Y así cada uno de nosotros hemos de utilizar las capacidades que Dios nos ha dado, obedeciéndole como Noé, para enfrentar las circunstancias que Él permite que vivamos. Como en ocasiones anteriores, Noé fue estricto en su obediencia. Y lo vemos antes del diluvio, en la construcción del arca, durante el diluvio y después de terminar la catástrofe, dejándonos un ejemplo de fe a seguir. Y sucedió que en el año 601 de Noé, nos dice la palabra de Dios, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, los 27 días del mes, se secó la tierra. Génesis 8, 13 y 14. Ya hemos dicho que Génesis aporta un relato histórico. Moisés, el autor, no escribió mitología ni suposiciones, sino la historia real. El relato es sobrio, creíble, comprensible, porque tiene el apoyo en el Nuevo Testamento, tanto en el Señor Jesús como también del apóstol Pedro. Moisés pone cuidado en mencionar los periodos de tiempo que constatan que la duración total del diluvio fue de 1 año y 10 días. Ese fue el tiempo en que Noé y su familia permanecieron en el arca. Decir que el diluvio produjo importantes cambios físicos y climatológicos en la Tierra. La Tierra actual es producto de la catástrofe del diluvio y no del azar de la evolución. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tu hijo y las mujeres de tu hijo contigo, todos los animales
que están contigo de toda carne, de ave, de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacará contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Génesis 8, versículos del 15 al 17. Noé es el responsable de ejecutar la voluntad de Dios delante de su familia. Pero podemos pensar que cada uno de nosotros, los varones, somos responsables también de ejecutar la voluntad de Dios delante de nuestras familias, viviendo en obediencia, siempre en obediencia a Dios y a su palabra. Entonces salió Noé y su hijo, su mujer y la mujer de su hijo con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Génesis 8, 18 y 19. Estos dos versículos expresan que nada de lo que originalmente entró en el arca se perdió. Noé obedeció el mandato de Dios, tanto respecto a la entrada como a la salida del arca. Y lo hizo de inmediato. Y se nos demanda a nosotros también, hermanos, a ti y a mí, obediencia en fe, con inmediatez. Noé y su familia debieron haber experimentado un gran gozo, un gozo indescriptible al salir del arca, después de más de un año dentro de aquella casa flotante. Un gran gozo por la salvación recibía de Dios hacia su persona, que desembocó en un acto, en un precioso acto de adoración y de gratitud. Porque no dice el texto, y Noé edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Génesis 8:20. La idea que implica dicha ofrenda es la gratitud a Jehová. La gratitud por su fidelidad. El vocablo que se utiliza significa que la ofrenda ofrecida a Jehová refleja el aprecio del adorador por la fidelidad de Jehová en el cumplimiento de todas sus promesas. La salvación de Noé y de su familia es una clara ilustración de la salvación de los creyentes. Aunque la liberación de Noé y su familia podemos decir que fue temporal, la de nosotros los santos del Señor será completa, final y eterna. Noé y su familia pusieron en primer lugar la adoración al Señor. El Señor ocupaba el primer lugar en su vida. No cabe duda de que la ofrenda de Noé también incluye la idea de propiciación. En el sacrificio de animales, Noé reconoce su pecado, su culpa, su condenación, así como el derramamiento de sangre para cubrir los pecados. En todo ese sacrificio se anticipa la venida del Redentor, el Señor Jesucristo. Reflexionemos. Si nuestras vidas están adorando a Dios por la salvación en Cristo y viviendo en la obediencia en fe que practicó Noé. Pero qué bonito que nos dice el texto, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis 8, 21 y 22. Dios se complace en la obediencia, en mi obediencia, en tu obediencia. Y la adoración de su pueblo, obediencia y adoración. Juan 4:23 dice Jesús, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí puede verse, en lo que estamos viendo, el tremendo contraste entre el pecado del hombre y su depravación total por un lado, y la misericordia redentora de Dios por el otro. El ser humano se encuentra totalmente indefenso e impotente delante de Dios. No puede hacer nada por su propio beneficio y por su salvación. Solo la gracia de Dios, la gracia soberana de Dios, puede proporcionar la justicia que el hombre necesita para poder entrar en la presencia de un Dios, de un único Dios verdadero y santísimo.
Esa justicia solo se encuentra en Jesucristo, el Redentor, Dios encarnado. La Escritura enseña que el hombre es pecador por naturaleza, Efesios 2:3. Es pecador por naturaleza sin excepción, no hay bueno, ni aun uno, dice también otro texto. Dios no repetirá el juicio del diluvio universal, pero sí habrá otro juicio, esta vez de fuego, al final de los tiempos. Urge, pues, obedecer el mandamiento del Señor en la gran comisión que tenemos tú y yo, que nos ha sido encomendado, y predicar del amor de Dios en Cristo. Dios en su providencia sostiene el universo, por lo que mientras la tierra permanezca, proporcionará alimento para la raza humana, a pesar de la maldición. La gracia de Dios es de tal magnitud que a pesar de la maldad humana, promete sostener la vida en la tierra hasta el final de los tiempos, no queriendo que nadie, nos dice su palabra, se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Decir, a modo de resumen, que lo que hemos estado viendo es que Jehová es el Dios Todopoderoso, que gobierna y reina sobre su creación y, siendo el único y soberano Dios santísimo, no tolera el pecado y la maldad. La historia del diluvio, como hemos visto, es la del juicio justo de Dios ante la maldad del hombre y la evidencia de la sublime gracia del Creador al salvar a Noé y a su familia. El creer de Noé en fe y obediencia a su palabra fue testimonio a la generación que rechazó a Dios y pereció por el diluvio. Pero así también hoy, como Noé, los cristianos, creemos en su elección por gracia, por la fe en Jesucristo, y obedecemos su palabra, dando testimonio también a nuestra generación de la salvación en Cristo, ante la destrucción inminente de todo en su segunda venida. Pero decir que Dios es paciente, amoroso, misericordioso, ayer, hoy y siempre, y quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo vemos con Noé, que durante tantos años estuvo construyendo el arca y manifestando el juicio de Dios, dando tiempo para el arrepentimiento. Al igual que hoy, Iglesia, cada uno de nosotros damos testimonio de la obra salvífica de Cristo. Hemos visto que Dios salvó por gracia a Noé, al igual que a cada uno de los cristianos. Y vemos cómo cuida de sus escogidos. Cuidó de Noé y de su familia y cuida de cada uno de nosotros. Con Noé sellando la puerta para que estuviera seguro y con nosotros dándonos el Consolador, el Espíritu Santo. En el arca había salvación. En Cristo hay salvación. Decir que en Cristo hay la verdadera salvación y Él es nuestro refugio, nuestro condedero, nuestra roca fuerte. En Él, solo en Él, estamos completos. Noé obedeció a Dios, atendiendo a todo lo que Dios le decía, antes, durante y después del diluvio. Así nosotros hemos de vivir en obediencia a la voz del Señor, y ser agradecido también, como Noé, que ante la salvación de Dios adoró y ofreció sacrificio agradable a Dios. Nuestra vida, y concluimos, como no puede ser de otro modo, ha de mostrar continua gratitud en adoración por la gran salvación provista por Dios en Cristo Jesús. Amén.